Dios habla, ¿verdad? Pues me ha quitado media predicación. Porque sabéis que estoy predicando sobre la ira de Dios en la escuela bíblica. Y que la ira de Dios no es para los que viven en santidad, pero puede ser para aquellos que no vivan en santidad, que se estén engañando a ellos mismos. Porque si no vives en santidad y crees que vives en santidad, ¿a quién engañas? A ti mismo. Por eso debemos hacer un alto en el camino, parar, hacer un sela, que habla la Biblia, y parar, ver la situación, observar cómo estamos viviendo y tomar la decisión de cambiar. Porque podemos saber las cosas, podemos saber la teoría, pero si no la ponemos en práctica, difícilmente va a hacer efecto. Dios es perdón, Dios es bondad, pero no va a dar por inocente al culpable, porque es un juez justo. La verdad y la justicia van unidas, caminan juntas. Donde está la verdad de Dios, donde está su palabra, también está su justicia. Y justicia es dar a cada uno lo que merece. Castigo, castigo, premio, premio. Dios no es un juez que prevarique, Dios es un juez justo. Así que vamos a seguir hablando del amor de Dios, porque parte del amor de Dios es la corrección, la disciplina, el advertirnos, el hablarnos, como ha hablado esta mañana, de que debemos vivir en santidad. Santificarse significa apartarse de toda contaminación y dedicarnos a servir a Dios. Eso es lo que significa santidad. Huir, como vamos a estudiar hoy, huir de toda la maldad y todo el pecado que hay en este mundo. Y no podemos contaminarnos. Seguimos tratando, como he dicho, el amor de Dios. Debemos disfrutar, hermanos, el amor de Dios. Debemos vivir y disfrutar ese amor tan precioso, ese amor que no tiene punto de comparación con el amor humano. Y también, como ese amor nos compromete, debemos hablar del amor de Dios a los demás. Y más que hablarlo, demostrarlo con nuestras conductas, con nuestros hechos. De nada sirve lo que digamos si no va acompañado de lo que hacemos. Debemos pensar en el amor de Dios. Debemos someter nuestros pensamientos a la voluntad de Dios, porque somos lo que pensamos. A veces no nos damos cuenta y admitimos pensamientos que corrompen nuestra vida. Por eso la Biblia dice y enseña que debemos someter todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto quiere decir que todo pensamiento que nos venga debemos filtrarlo con la palabra de Dios. Y si no pasa, no pasa, rechazarlo. Los pensamientos conducen a las personas a cosas muy buenas si los pensamientos son de acuerdo a la palabra de Dios y sometidos a su voluntad, o son de acuerdo a nuestra propia iniciativa, a nuestros propios deseos carnales, lo que nuestro cuerpo, nuestra carne desea, que siempre va en contraposición con lo que desea el espíritu. El espíritu y la carne siempre hay una eterna lucha. Por eso Pablo decía que debemos someter nuestra carne al Espíritu, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios y no alimentar los deseos de la carne. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo, Dios busca siempre darnos lo mejor. El amar a los demás es nuestra obligación. Primero amarle a Él, como Él dice que hay que amarle, no como yo pienso que debo amar, sino de la manera que Él dice que debemos amarlo con todo nuestro ser y amar a los demás como a nosotros mismos. La vida del cristiano es darse a los demás. Jesucristo lo dio todo. El Padre dio al Hijo y el Hijo se dio por completo, dedicó toda su vida a enseñarnos el camino de la salvación y luego pagó el precio de nuestros pecados, cargó con nuestra sentencia, que nuestra sentencia era condenatoria, nosotros estábamos condenados. Y Cristo pagó el precio y cumplió la condena en nuestro lugar.
Y eso es digno de agradecer. Y no es un cuento, no es una historia. Es algo que debemos vivir cada día los cristianos. Vivir como Cristo vivió. Aprender sus enseñanzas. Él es el maestro de los maestros. Por eso debemos seguir su ejemplo. Pero para seguir su ejemplo debemos estar cerca de Él. Si estamos lejos va a ser imposible. Debemos estar cerca también de su palabra para poder aprender y afrontar quizás situaciones que con nuestras fuerzas no podremos afrontar. Pero si confiamos en Él, si demostramos nuestra fe y confianza en Él, Él hace. El trabajo nuestro es orar, es interceder, es pedirle a Dios, vivir en la santidad que Él nos exige y su trabajo es darnos lo que necesitemos. Qué bonito, ¿verdad? Si funcionáramos así como Él quiere que funcionemos, en su amor, que amemos de la misma manera que Él nos ama a nosotros. Y lo ha demostrado, no es que tenga que demostrarlo, es que ya lo ha demostrado. Recordemos experiencias vividas. Eso nos hará tener fe. A veces se nos olvidan cosas que Dios ha hecho en nuestra vida y nos viene cualquier cosa y nos venimos abajo, perdemos la fe. Por eso es conveniente recordar las cosas que Dios hace cada día. Y si tienes mala memoria, cógete un blog y ve apuntándolas y de vez en cuando repasa ese blog. No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Hay personas que escriben sus experiencias con Dios. Incluso hay personas que escriben libros biográficos de las experiencias que han tenido con Dios. ¿Por qué no nosotros? No para publicar luego un libro y ganar dinero, sino para que recordemos lo grande y maravilloso que es el amor de Dios. Amén. Y lo que hace en nuestras vidas. Amén. El amor une, hermanos. El amor cubre multitud de pecados, el amor de Dios, claro. El amor une, el odio y el rencor separan. Por eso hay un llamado siempre en la palabra de Dios a vivir en unidad, pero unidad en el espíritu, un mismo sentir, un mismo pensar. ¿Qué es sentir y qué pensar? Lo mismo que Dios piensa y Jesucristo. Esa es la verdadera unidad, que seamos uno como el Padre y Él son uno. ¿Estáis entendiendo, hermanos? Amén. Esa es la verdadera unidad. Unidad no es estar todos juntos. Unidad es sentir lo mismo, pensar lo mismo, amar lo mismo. Hermanos, ¿amamos lo que ama Dios? Esta mañana, hablando con los jóvenes, les decía que debemos potenciar la evangelización. Debemos amar a los perdidos, porque Dios los ama. Amén. Y el encargo final que nos dejó es ir, como un mandamiento, y predicar el Evangelio. ¿A quién? A toda la creación, a todas las personas que se nos pongan por delante. Podemos crecer en alabanza a Dios aquí dentro de la iglesia, tener los mejores instrumentos, pero ¿de qué nos sirve si no salimos a la calle a evangelizar al mundo perdido? Somos la sal de este mundo, ¿verdad? Así lo dice Jesús. Pero no nos dice que estemos metidos en el salero siempre. Hay que salir del salero y ser la sal que sazona. ¿Qué espera Dios de nosotros, hermanos? ¿Qué espera Dios cuando entendemos las diferencias que hay entre el amor de Dios, el amor divino, y el amor nuestro, el amor humano? Solamente Dios nos exige que le honremos, que le respetemos, que le obedezcamos, que vivamos de la manera que podamos agradarle en todo, que lo amemos y lo sirvamos con todo nuestro ser. Y así Él se pueda sentir complacido y orgulloso de nosotros. Yo preguntaría, ¿se siente Dios orgulloso de mí? Que cada uno se haga esa pregunta y se la conteste.
Y no hace falta que la contestéis en público. Contestádosla vosotros mismos. ¿Se siente Dios orgulloso de mí? Puede decir lo mismo que dijo de Jesucristo: este es mi Hijo amado. Nosotros somos los amados de Dios, porque somos sus hijos. Puede decir lo mismo que le dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, debéis escucharle a Él. Puede decir Dios eso de nosotros, que los demás puedan escucharnos, y no solamente escuchar nuestra voz, sino escuchar nuestro testimonio. Actuando y viviendo así, hermanos, habrá unidad entre nosotros, no habrá odio que nos separe y que provoque, como ha dicho Marisa, la ira de Dios. La ira es santa. La ira de Dios es siempre santa y siempre es justificada. Como decíamos y estudiábamos en la escuela bíblica, la ira humana ni es santa y rara vez es justificada. Esa es la diferencia. La ira es la respuesta, digamos, emocional cuando se percibe un mal o una injusticia. Todos los seres humanos, y también Dios mismo, experimentan la ira, expresan la ira. Todos. Pero como he dicho, la ira de Dios siempre es santa y tiene una justificación. ¿Sabéis cuál es la principal causa de la ira de Dios hoy en día? El no aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. El no aceptar el regalo de la salvación a los incrédulos. Y a la Iglesia lo que provoca la ira de Dios es la falta de santidad. Dios nos llama a ser santos. Él dice: sed santos, en imperativo, como una orden, como yo soy santo. Tenemos un Padre santo, 3 veces santo. Y nosotros, sus hijos, tenemos que imitarle en todo. Vivir en santidad, además, va en nuestro propio beneficio. Nadie que no viva en santidad es feliz. Os lo garantizo, nadie que viva en pecado es feliz, ni puede gozarse en el gozo del Señor, porque sabe que está pecando. ¿Y sabéis que el pecado es una injusticia contra Dios? Todo pecado es una injusticia contra Dios. Y la injusticia es lo que provoca la ira de Dios y la que nos provoca a nosotros. Cuando nosotros vemos una injusticia, cuando se está cometiendo una injusticia con alguien que conocemos o con nosotros mismos, nos provoca ira, ¿verdad? Pues el pecado, que es una injusticia contra Dios, le provoca la ira santa y justificada de Él. ¿Estoy comprendiendo, hermanos? Veo cara seria. Animaos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Animaos porque el Señor habla. Y si eres tocado, regocíjate, porque el Señor me está hablando. Sentirse airado ante una injusticia, eso es normal. El problema está, como decíamos, que no sabemos controlar la ira. Todos, cuando vemos una injusticia, cogemos ira. El problema es cómo actuamos, cómo controlamos esa ira, cómo controlamos ese enojo. El pecado radica precisamente en eso, en no controlar. No tenemos dominio propio. Y si hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Y una de las características de su fruto es el dominio propio, el saber controlarse, el saber tomar las decisiones en calma, no en el ardor de la ira. Debemos reaccionar en la calma. Por eso hay un dicho que dice que debemos contar hasta 100 si hace falta antes de contestar un ataque o una injusticia que se haga con nosotros, porque debemos controlar, no pecar. Como he dicho, pecar es no saber controlar la ira.
Comenzamos la semana pasada a tratar el tema de que debemos huir de todo tipo de maldad. El amor de Dios nos compromete a hacerlo. Debemos huir, alejarnos de la maldad, huir, alejarnos del pecado. Y para eso también es necesario el autocontrol, el dominio propio. Vimos la semana pasada un ejemplo donde Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 13, creo que nos quedamos por aquí la semana pasada. Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Una palabra vana es una palabra vacía, sin esencia, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabéis que todo pecado es una desobediencia a Dios? Y por tanto es una injusticia y por tanto provoca la ira santa de Dios. Y dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, esas cosas malas, esas cosas vacías. Podemos, hermanos, estar seguros de que ninguna persona inmoral, una persona inmoral es que se opone a toda moral y a toda ética y a toda buena costumbre, una persona impura que peca contra su propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, o una persona avara, que es un idólatra, dice la Biblia, que la avaricia es idolatría, porque adora las cosas de este mundo más que las de Dios. Ninguna de este tipo de personas va a heredar el reino de Dios. Es duro, pero es así. No debemos dejarnos engañar por aquellos que tratan de justificar estos pecados. Hay personas que tratan de justificar estos pecados con frases como todo el mundo lo hace. Si lo hace fulanico, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Eso es tratar de autojustificarse. Pero no debemos dejarnos engañar por este tipo de personas, porque dice que el enojo, la ira santa de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. Y además que no debemos participar en las cosas que hacen este tipo de personas. No debemos contaminarnos con ellos. Versículo 8 dice, porque en otro tiempo éramos tinieblas. Antes de conocer al Señor vivíamos en tinieblas, vivíamos en la oscuridad que representa el pecado y la ignorancia, alejados de la verdad. Pero dice, ahora sois luz en el Señor. Hemos recibido la luz de Cristo, la luz de su palabra. Y por tanto dice, andad, vivid como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, toda justicia y toda verdad. Dije al principio que la verdad y la justicia van juntas, caminan siempre unidas. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Tremendas palabras del apóstol Pablo. Nosotros, está diciendo antes, estábamos llenos de oscuridad, llenos de ignorancia, llenos de pecado, pero ahora tenemos la luz de la palabra de Dios, tenemos a Cristo que es la luz del mundo y que nos invita y nos exige que ahora nosotros seamos esa luz. Por lo tanto, debemos vivir como gente de luz, como hijos de luz. Esa luz que está dentro de nosotros debe producir solamente cosas buenas, rectas y verdaderas. De ahí que debemos procurar averiguar bien lo que le agrada a Dios. ¿Qué le agrada a Dios, hermanos? Que vivamos en santidad, para que Él nos pueda bendecir, no por un capricho, sino por nuestro propio bien, que nos apartemos de toda contaminación mundana, que nos consagremos
a andar en su reino y que nos dediquemos a que su reino avance. Pero por eso no debemos participar en las obras inútiles, o sea, que no producen fruto, pero que hacen mucho daño. La maldad y la oscuridad, al contrario, debemos sacarlas a la luz. No debemos tapar la maldad, hermanos. No debemos tampoco justificar a nadie que ande en maldad. Muchas personas con un llamado falso amor quieren tapar la maldad de otros, quieren justificar a los demás, pero es la palabra de Dios quien justifica, es la palabra de Dios quien da a luz las obras de la maldad. Perdón. Y la palabra de Dios dice que debería darnos vergüenza siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. Debemos huir, hermanos, de todo lo malvado. No obstante, las malas intenciones de este tipo de personas se van a descubrir cuando la luz las ilumine, cuando la palabra de Dios los toque. Se van a dar cuenta porque la luz se va a hacer en su vida y van a poder apartarse de la maldad y de la oscuridad. Porque la luz, como ha dicho Pablo, lo hace todo visible. La palabra de Dios lo deja todo al desnudo, al descubierto. Por eso la palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes, que estás dormido, iglesia, despierta. Levántate de entre los muertos. A veces vivimos como los incrédulos, los muertos espirituales. Y la Biblia, la palabra de Dios nos empuja a levantarnos de entre los muertos, a no andar muertos espiritualmente. Y luego dice: y Cristo te dará la luz, Cristo te dará la sabiduría divina, Cristo te dará la verdad, esa verdad que tanto necesitan, o necesitamos y necesita la humanidad. Vimos la semana pasada, si no recuerdo mal, un caso de un siervo de Dios que supo vencer la tentación hacia la maldad, hacia el pecado. La historia de José, que por encima voy a resumir, dice que la mujer de Putifar empezó a mirarlo con deseos sexuales y le ordenó que se acostara con él. ¿Por qué le ordenó? Porque era la mujer de su jefe. ¿Qué simbología espiritual tiene esto? Que es cuando somos esclavos del pecado, el pecado es nuestro dueño y nos da órdenes. ¿Me estoy comprendiendo? Pero José no era esclavo del pecado, hermanos, y por eso no obedeció. Siempre va a insistir con la tentación para que caigamos en pecado, y lo va a hacer cada día. Un día que no había nadie en la casa, solamente estaba él y ella se olvidó de que Dios sí estaba, pero él no. Dice que ella lo agarró por su ropa diciendo: duerme, acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Salió corriendo, hermanos, demostrando así su valentía y su respeto y obediencia a Dios. Él sabía que si pecaba iba a pecar contra Dios. Y la tentación fue fuerte. Insistía esta mujer, que además era una mujer bella. Pero él se mantuvo fiel, se mantuvo firme, huyó. Aunque luego le trajo graves consecuencias, porque ella lo acusó de todo lo contrario, de que él había sido quien quería acostarse con ella. Cambió los términos. Pero Dios lo bendijo, dice la palabra de Dios, que todo lo que tocaba a José era bendecido. Y tuvo que pasar años en la cárcel. Pero aún dentro de la cárcel se ganó el favor de todos los que le custodiaban, así me sale la palabra. Era bendecido. Sí, me ha pasado a mí también aquí.
Hermanos, la maldad representa todo lo contrario a la luz y a la verdad. La maldad representa el pecado, la ignorancia y la mentira. Los seres humanos, aquellos que no han sido redimidos, no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y viven en la negación de Dios, tienen tendencia a la maldad y al pecado. Y el motivo es que se nace con una naturaleza pecaminosa y que nos induce, nos empuja a buscar lo malo, y que esa naturaleza tiene que ser regenerada, transformada por el Espíritu Santo. En el Salmo 34, versículo 14, David declara lo siguiente. Dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Para esto, hermanos, es necesario tener un encuentro personal con Cristo. Y al decidir entregarle nuestra vida, al aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, nuestro deseo cambia. Y luchamos para huir de la maldad y vencer el deseo pecaminoso que antes teníamos. Esto habla de negarnos a nosotros, vencer nuestro orgullo, vencer quizá nuestra autojustificación y dedicarnos de verdad, eso sí, de verdad, a servir al Señor, a servir en su obra y obedecer el Evangelio, o sea, el mandato de llevar el Evangelio y predicarlo donde haga falta. La Biblia habla bien claro sobre lo que tenemos que hacer cuando nos llegue la tentación. Esa tentación, esa inducción al pecado. La orden y la enseñanza bíblica es huir, alejarse. No se trata de merodear alrededor o divagar alrededor del pecado. Se trata de salir huyendo y rápido. No dar tiempo a que la tentación te vuelva y al estar quizás débil espiritualmente puedas caer. La decisión y el consejo bíblico es que huyas de la tentación. En otras palabras, que salgas corriendo. En este huir demuestra valentía. Hay un dicho por ahí que dice que huir es de cobarde, pero en este caso es de valientes. Tomar la decisión de huir del pecado y de la maldad requiere valentía y esfuerzo. Dios le dijo a Josué, poco antes de cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida. El Jordán es simbología de los problemas que surgen en nuestro caminar diario, de las dificultades y también de las tentaciones que surgen. Le dijo, y esto es de aplicación para nosotros hoy, esfuérzate y sé valiente. Y además se lo digo varias veces, para hacer hincapié. Hoy el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Y si tienes que huir, huye. Y le demostrará a Dios tu valentía y tu esfuerzo. Todo ser humano, ante la falta de seguridad, ante cualquier amenaza o ataque, huye, ¿verdad? Cuando tú no estás seguro de que en tu fuerza vas a vencer cualquier ataque del enemigo, ¿qué haces? Huyes. Un ejemplo, nadie afrontaría luchar en sus fuerzas humanas contra una fiera, ¿verdad? Si tú sales a la calle y te viene un león hacia ti, ¿qué haces? Pues sales corriendo, subirte a un árbol, refugiarte donde sea, porque sabes que las tienes perdidas. ¿Cuál es nuestra fiera, hermanos? Espiritualmente hablando, ¿cuál es la fiera que nos ataca diariamente? Se llama pecado. Y debemos huir del pecado. Nuestra fiera, esa fiera que nos ataca, quiere destruirnos. De ahí que debamos huir y buscar un refugio. ¿Qué refugio? Cristo es nuestro refugio. Debemos buscar el refugio que Cristo nos ofrece y su ayuda para vencer el pecado. Él dice que todo lo podemos. Él nos da las fuerzas para hacerle frente a toda situación, incluso la situación pecaminosa.
Dios te da la fuerza para vencer el pecado, aprovéchala. Cuanto más cerca estemos de Cristo y su palabra, más alejados estaremos de la maldad y del pecado. En cambio, cuanto más lejos estemos de Cristo, más cerca estaremos de no caer en la tentación. Si estamos lejos caeremos, si estamos cerca no. El apóstol Pablo utiliza la palabra huir en referencia al pecado. En 1 Corintios capítulo 6, verso 18 dice: huid de la fornicación. Y en el capítulo 10 de 1 Corintios también, versículos 13 y 14 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, y aquí vuelve a repetir la palabra en imperativo, huid de la idolatría. Vemos que Pablo llama a cada pecado por su nombre. El deseo y la preocupación de Pablo es que los cristianos huyamos de toda la maldad, que huyamos de toda tentación y que nos aferremos y busquemos a Cristo como refugio y ayuda, que convivamos con su palabra, que su palabra sea el maná que nos alimente cada día, en la cual encontraremos la salida, el camino por el cual podamos vencer toda la tentación. Cristo nos da las fuerzas, hermanos. Pablo ya lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo ha incluido la victoria sobre el pecado. Todo lo podemos en Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 37, Pablo nos dice: antes en todas estas cosas, estas situaciones, estas tentaciones, dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A pesar de todas estas cosas, ataques, dificultades, tentaciones, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo. Créelo, hermano. Tenemos la victoria porque Cristo venció y su victoria es nuestra victoria, porque nos amó y nos sigue amando con ese amor eterno. Y Él se mantiene fiel siempre a su palabra. Él nunca va a negarse a sí mismo. Y su palabra dice que Él te dará las fuerzas para seguir la lucha y vencer. Y en Romanos 12, 21 Pablo nos dice: no seas vencido de lo malo, o sea, de la maldad, sino vence con el bien el mal. No hay otra fórmula. Para poder vencer el mal tienes que hacer el bien, porque mal por mal se multiplica el mal. Los cristianos verdaderos sabemos todo esto, sabemos lo que le agrada a Dios y no le agrada, ¿verdad? ¿Lo sabemos? Y también que no hacer lo que sabemos hacer también es pecado. Si tú sabes hacer las cosas y no las haces, eso es pecado. Porque no podemos quedarnos solo en la teoría. Debemos poner en práctica aquello que sabemos. Así lo afirma Santiago, su carta, capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado es saber hacer las cosas y no hacerlas. En el Salmo 27, versículo 27, David declara lo siguiente: apártate, aléjate del mal y haz el bien. Os cuenta que la contrapartida del mal siempre es el bien. Entonces vivirás para siempre. ¿Qué significa ese vivirás para siempre? Disfrutarás de la vida eterna y empezarás a soñar. Eso significa vivir para siempre. Vivir la vida eterna, la verdadera vida, esa vida plena y abundante que Cristo nos ofrece y que quiere que vivamos. Y en Proverbios 3, versículo 7, su hijo Salomón declara: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal.
Temer al Señor significa honrarle, respetarle y obedecerle. Y luego dice, apártate del mal. Del pecado tenemos que apartarnos totalmente. El pecado nos lleva a la condenación. El pecado nos lleva a vivir una vida que no le agrada a Dios y por tanto no recibimos sus bendiciones. No te creas muy sabio, no te creas más sabio que nadie. Honra, respeta y obedece a Dios y aléjate del mal. También en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 16, Salomón escribe, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Los sabios son precavidos, las personas sabias son precavidas y evitan el peligro. Ven el peligro y huyen, se apartan. Los necios se precipitan, con imprudencia se confían, creen que no les va a pasar nada y luego caen confiados y son vencidos. La sabiduría divina es lo que necesitamos, hermanos, para poder apartarnos del mal. Otro consejo de Salomón, Proverbios 16, 17. El camino de los rectos se aparta del mal, o sea, se aparta de hacer maldades, se aparta del pecado. Su vida guarda, protege, el que guarda protege su camino. Esto también es de sabios, ¿verdad? A Salomón se le considera la persona más sabia que ha habido, que hay y que habrá jamás. Por eso debemos admitir y aceptar sus consejos. La gente, las personas que son honradas, se apartan de todo tipo de maldad, se apartan del pecado y así protegen su propia vida. En Jeremías capítulo 51, versículo 6, Dios nos dice por boca del profeta, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, o sea, salvad vuestra vida, para que no perezcáis, para que no seáis condenados a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Señor, a cada uno le dará su pago, a justicia de Dios. Hermanos, esto es un llamamiento, es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a que las personas se arrepientan, no solamente las personas incrédulas, sino las personas supuestamente cristianos y que no viven en la santidad que Dios nos exige. Dice, huyan de Babilonia. La simbología de Babilonia es el mundo incrédulo que vive de espaldas a Dios. O sea, lo mundano. Babilonia representa lo mundano. Por motivo precisamente de esa mundanidad de Babilonia y porque fue el lugar donde llevaron cautivos a los hijos de Israel, el Señor suele emplear el nombre de Babilonia en las Escrituras para representar el pecado, lo mundano, la influencia del diablo sobre la tierra y el cautiverio espiritual que proviene de estas cosas, de las cuales debemos huir. Por eso dice, huyan de Babilonia. Hoy significaría, huye del mundo incrédulo y de sus maldades. Salvaros a vosotros mismos. No quedéis atrapados en su castigo, en las consecuencias del pecado, en la condenación. Está cerca el tiempo, hermanos, de la venganza del Señor. Como hemos comentado desde el principio, desde el mensaje de María también, debemos huir de la ira de Dios. Pero tenemos que saber algo importante, y esto es una gran noticia, que los verdaderos hijos de Dios, los que vivimos en santidad, podemos tener un fallo, un momento, enseguida nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y restablecemos la conexión con Él, pero no permite, Dios no permite el pecado. Entonces la ira de Dios irá contra aquellos que viven en pecado. Lo saben y siguen haciendo. Dios no quiere que nadie se condene, claro que no. Dios no quiere que nadie se vaya al infierno, claro que no. Por eso la Biblia habla mucho del infierno, porque el Señor no quiere que vayamos a ese lugar. Y por eso lo nombra tantas veces. Y nos habla del pecado. Hay pastores que no les gusta hablar del pecado porque a su congregación no les gusta. Y entonces
predican lo que la congregación desea oír, pero no lo que necesita oír. Y necesitamos hablar del pecado, porque el pecado impide la salvación y impide el avance de la Iglesia. Hermanos, el pecado me afecta a mí, un pecado que afecta a ti, como iglesia que somos, como un cuerpo que somos, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Por eso es un llamado, como he dicho, es un llamado al arrepentimiento, no solamente a las personas del mundo, sino a la Iglesia. La Iglesia también tiene que arrepentirse, hermanos. Tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad, de huir del pecado. Es un llamamiento a salvarnos, dice, a nosotros mismos. Está cerca, hermanos, la venganza del Señor, la aplicación de la ira santa y justificada sobre los pecadores no arrepentidos. Está cerca la aplicación de su justicia y Él le va a dar a cada uno lo que merece. Esta es la justicia divina, la justicia de Dios. Por tanto, seamos sabios, hermanos, ya estoy terminando. Y si dices que eres creyente, toma ya la decisión, pero la decisión de verdad, hermano, de verdad. No dejes pasar un segundo más de servir y seguir a Cristo. Y si no eres creyente, si todavía no te has comprometido con el Señor, no has entregado tu vida a Cristo, también debes tomar la decisión de entregar esa vida a Cristo. Y Él te va a ayudar, te dará las fuerzas necesarias para poder huir de todo tipo de tentación, para alejarte del pecado y vivir la vida plena y abundante que el propio Jesús nos ofrece. El plan de Jesús fue ese. Él dijo: yo he venido a daros vida y daros vida en abundancia. No una vida mediocre como muchos cristianos viven, una vida mediocre, porque no se deciden completamente por Cristo, por servirle con la excelencia que Él se dio a nosotros. Nosotros debemos servir a Dios con agrado, con ilusión, no con desgana, no hacer las cosas por obligación, sino hacerlas por amor, porque Dios nos ama, lo demostró y lo sigue demostrando cada día. Y nosotros ese amor nos compromete, hermanos, nos compromete a hacer las cosas que le agradan a Él. ¿Qué le agrada a Dios? Repito, que le sirvamos, que le obedezcamos y que busquemos el crecimiento de su reino. ¿Cómo hacemos eso? Primero viviendo en santidad y después predicando el Evangelio, la gran comisión que Cristo, las últimas palabras que Cristo dijo, y fue un mandato, un mandamiento: ir y predicar el Evangelio y enseñarle a las personas lo que yo os he enseñado a vosotros, a obedecer mi palabra. Por tanto, huye, aléjate del pecado, aléjate de toda maldad, buscando el refugio seguro que Cristo ofrece, para así poder vencer, mediante nuestro esfuerzo y valentía, todos los ataques y tentaciones del enemigo. Toma ya la decisión y apártate del mal. ¿Amén? Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.